Buenas noches, estamos de nuevo por aquí. Aleluya. Hay una música de fondo, pero se escucha muy bajo. Vamos a comenzar. Voy a buscar la melodía para iniciar este directo en esta noche. Escucha muy bajo, no sé si lo escucháis. La melodía de fondo que está sonando en esta noche. Vamos a estar hablando diferentes temas cortos y en modo de reflexión. Amén. Así que gracias por estar ahí. En esta noche compartir este directo. Estoy poniendo melodías, pero eso escucha muy bajito. Lo suelo poner con el altavoz. Pero como funciona con el cargador de este móvil, entonces no os puedo poner ese altavoz, que así podíais escuchar mejor la melodía. No sé si podéis ayudarme y decirme si estáis escuchando la melodía que estoy escuchando yo en esta noche. Amén. No sé por qué estas melodías se escuchan muy bajito. Qué bien nos hace las melodías de parte de Dios. Las melodías ungidas, cuánto bien nos hace nuestras vidas. Nos transporta a la gloria de Dios. Y yo creo algo en esta noche. Aquí ya está la unción de Dios. Amén. Dice la palabra que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, Él está en el medio. Y en esta paz pues queremos administrar poco a poco. Se irán conectando las personas. Susana, cuánto tiempo, me alegro de que escribas por aquí en este directo. Amén. La verdad que cuando hago los directos por aquí siento una inmensa paz. Y sé que aunque se conecten pocas personas, lo que yo hago es de parte de Dios. Estar aquí, compartir la palabra de Dios. Amén. Y daros cuenta que Noé, por ejemplo, Dios le encargó una misión. Isabel, bendiciones. A Noé Dios le encargó una misión. Y yo estoy cumpliendo con mi misión, por lo cual estoy aquí en la tierra. Amén. Y la verdad que si fracasara mi misión, la misión que Dios me ha entregado, me sentiría tremendamente decepcionado. Podía alcanzar muchas cosas en esta tierra, pero si no cumplo con la misión que Dios me ha entregado, para mí sería completamente un fracaso. Por eso jamás de los jamases voy a abandonar la misión que Dios me ha puesto de anunciar su evangelio. Y esto que Dios me ha entregado es algo que yo no lo sabía, lo que ahora estoy haciendo, que no hace 1 año ni 2 años. Seguramente que hace unos 7 años estaba pensando y meditando cuánto tiempo llevo predicando la palabra. Y sabéis que en el Facebook os salen unos recordatorios. Los que tenéis Facebook, si tenéis 1 año o 2 años con el Facebook, os salen recordatorios de fotos de hace 1 año, de hace 2 años, y os recuerda. Uno de los recuerdos que me hacía Facebook era de
de una foto que estaba yo como evangelista, como predicador, en el año 2017. Pero no sé realmente el año que fue en que yo me levanté como predicador. No sé realmente el año, os puedo decir. Yo sé que fue más allá del 2017 cuando yo empecé a predicar la palabra de Dios. Y a veces es bueno los recuerdos, volver a recordar. Amén. Iba a hablar de Noé. Isabel me ha mandado una petición. A ver qué dice. Es bueno los recuerdos, recordar a veces cómo hacíamos, lo que hacíamos en Dios. Amén. Buenas, Isabel, buenas noches. buenas noches. Buenas noches, Dios te bendiga. Amén. Quería que oráis por mi hijo que está casado Amén. y están teniendo problemas y tienen 3 niños pequeños Amén, claro para que que sí. Dios, para que Dios sobre en ellos y Amén. los ate con lazos de amor y reprenda todo lo malo de su casa. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Dice la palabra que Él vino para deshacer las obras del diablo. Padre, en Amén. el nombre de Jesús te presento este matrimonio, Señor, lo pongo en tus manos para que tú obres, trabajes en sus vidas, Señor, lo cometamos a ti, Señor. Tú eres el Amén. que puede hacer, el que puede obrar, el que puede trabajar en sus vidas. Que Amén. rompa, Señor, toda obra del enemigo. Reprendemos y atamos, amordazamos toda obra de los demonios en el nombre de Jesús de Nazaret y Amén. paralizamos las obras de los demonios y los ordenamos que no tengan más avancen, que retrocedan y declaramos que este matrimonio, aleluya, sea para ti, para tu gloria, y tú Amén. empieces a trabajar en ellos, empieces a obrar en ellos, empieces a hacer lo que tienes que Amén. hacer en ellos, en el Amén. nombre poderoso de Jesús. Y yo declaro que los planes de Dios se cumplen en ellos y no los Amén. planes del enemigo, en el nombre de Amén. Jesús. Amén. Amén. Así Amén. que, mi hermana Isabel, confía en Dios, Amén. que Confío en este él. matrimonio está en sus manos. Amén. Así que Amén. Dios te Amén. bendiga, bendiciones, sigue este directo y que Dios te bendiga Amén. mucho. Amén. 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 Gloria a Dios, aleluya. Bueno, pues que Dios bendiga a Isabel, gloria a Dios, Esmeralda, Dios te bendiga. Estaba hablando de los recuerdos. Es bueno a veces hacer memoria, poder ir al pasado un poco, ¿no? Pero si no estar estancado en el pasado, que es diferente, pero a veces es bueno ir al pasado y recordar, porque así sabemos que si hemos avanzado en Dios o si hemos retrocedido, si estamos haciendo las cosas bien o lo hacíamos solamente en el pasado y ahora en el presente no lo estamos haciendo. Es bueno recordar a veces. ¿Y cómo recordamos? Pues a veces tomamos, por ejemplo, un álbum de fotografías. Antiguamente, y seguramente ahora, las madres gitanas, las mayores, tenían siempre un álbum de fotografías. Y ahí ellos te abrían el álbum de fotografías y te decían, mira tú cuando eras pequeño, mira, aquí vivíamos en tal sitio o en tal lugar. Y luego te abría el otro álbum, dice, mira, aquí fue en tal sitio. Yo tengo álbum, claro, pero me refiero que antes las madres o las abuelas te enseñaban fotos y tenían los álbumes. Yo también tenía antes un pequeño álbum, tenía fotos también que saqué de aquí del móvil. Pero claro, ahora como estamos en esta era un poco más moderna de tecnología, ¿no? Pues la mayoría de nosotros los jóvenes no tenemos álbumes, ¿no? Bueno, la hermana Esmeralda sí lo tiene y es joven también, ¿no?
no pasa nada que tengas un árbol, pero estaba hablando algo, intentando trasladar a lo que es espiritual. Y te sacaban los árboles, la abuela, la madre, y te decía, mira, mira tú aquí cuando eras pequeño, mira aquí en este sitio, que bien estábamos. Y a veces es bueno recordar. No sé por qué he empezado así este directo, pero a veces es bueno recordar y recordar lo que hacíamos antes para Dios. Por eso hay iglesias que tienen que recordar sus inicios. Por eso David Gabarres tiene que recordar sus inicios. Por eso tenemos que recordar. Amén. Y a veces tenemos que ir a los inicios. ¿Qué es lo que hacíamos para Dios? La pasión que teníamos antes, la oración y cómo estamos en el momento presente. Cómo fueron mis inicios en Dios y cómo estamos ahora en el momento presente. Amén. Por eso hubo un rey que no estaba bien delante de Dios. Y vino un profeta a decirle unas palabras que no eran alentadoras, sino eran desalentadoras, es decir, eran de desaliento. Porque sabes que la palabra de Dios no es para ser adornada solamente o para ser acomodada. La palabra de Dios, cuando nosotros predicamos, no podemos decir solamente las cosas que a las personas les agrade, sino que hay a veces que hay cosas que nosotros decimos a través de la predicación que a lo mejor no te va a agradar mucho. Porque la palabra de Dios no solamente te quiere bendecir, te quiere hablar, te quiere llenar de fe, sino que a veces también te quiere decir que hay áreas o cosas en tu vida que no estás bien, y lo que quiere a través de su palabra es ponerte en orden. Por eso hay un rey que antes estaba caminando bien en Dios, en el pasado estaba caminando bien en Dios, pero ahora no lo estaba haciendo. Y por eso el profeta Isaías tiene una profecía que decirle a Ezequías. Ezequías no estaba andando ordenadamente, no estaba viviendo bien ordenadamente. Y él estaba enfermo, muy enfermo. Y cuando vio el profeta, igual Ezequías se llenó la cara de felicidad, de alegría, ¿no? Al ver al profeta. Él esperaba a lo mejor buenas noticias, buenas palabras, pues que iba a sanar de la enfermedad, que todo iba a ir bien. Pero lamentablemente nosotros todo el tiempo no podemos decir que todo va a ir bien, porque a veces no es así, porque nosotros tenemos que hablar la realidad de la palabra. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso el profeta Isaías a lo mejor tenía una amistad con Ezequías, pero la amistad no podía hacerle o pararle a decir lo que él tenía que decirle. Había recibido unas palabras, las palabras eran, ordena tu vida, porque vas a morir y no vas a vivir. No era fácil decir estas palabras, pero él tenía que decir estas palabras, él tenía que hablar estas palabras y él necesitaba hablar estas palabras. Y a veces necesitamos palabras que nos hagan despertar. A veces necesitamos palabras que nos hagan ver el estado en el cual nos encontramos. Amén. Necesitamos ver el estado en el que encontramos. Y por eso Isaías le dijo las palabras para Ezequías, dice, ordena tu casa porque vas a morir y no vas a vivir. Y aquello que Isaías le dijo, ¿sabes qué le ocurrió? ¿Sabes qué le pasó? Le hizo que él se pusiera cara a la pared y recordara los momentos pasados, los momentos vividos, y recordara que atrás estaba bien, pero ahora el presente no estaba bien. Pero él sabía la condición que se encontraba,
sabía la condición que se estaba viviendo, pero no hacía nada para cambiar la situación. Estoy hablando aquí en el directo. Él no hacía nada para cambiar la situación, pero un profeta llamado Isaías le despertó. A veces, hermanos, vivimos de una manera que necesitamos que un siervo, alguien que sea la voz de Dios, a través de lo cual Dios te hable, para que pueda provocar en ti un despertar. Hay gente que se ha acomodado tanto a una situación, a una manera de estar, que piensa que él está correcto, que piensa que él está bien, que piensa que no hay nada que cambiar. Escuchen, corremos peligro cuando pensamos que no hay cosas que cambiar, que no hay cosas que mejorar. Un profeta corre peligro cuando piensa que no hay cosas que cambiar, cosas que mejorar. Una iglesia corre peligro cuando piensa que no hay cosas que mejorar, que no hay cosas que cambiar, que mejorar. Que todo está bien, que todo está perfecto. Corremos peligro. Cuando nos creemos que somos perfectos, cuando creo que ya no tengo que mejorar, cuando creo que ya no tengo que cambiar. Cuando nos creemos la mejor iglesia del mundo entero, corremos peligro. ¿Por qué? Porque entramos en el orgullo. Y el orgullo fue lo que hizo caer a Luzbel, un ángel creado por Dios, un ángel hermoso, un ángel sabio, un ángel que estaba en el cielo, que era el que Dios creó, el que tenía alabanza en el cielo, pero todo cambió en el momento que cambiaron sus deseos. Todo cambió, fue para mal. Pues hay que tener cuidado con lo que deseamos también. Hay que tener cuidado con lo que anhelamos y mirarlo desde la palabra de Dios. Él tenía un deseo. ¿Cuál era el deseo? Dice: subiré y pondré mi trono al lado de Dios y seré semejante al Altísimo. Mira qué deseo le surgió en el corazón. Seré semejante al Altísimo. Pondré mi trono al lado de Dios. Pero todo se le vino abajo. Escúchame, Dios no está para cumplir nuestros caprichos. Dios lo tenemos para cumplir nuestras necesidades y sabe verdaderamente lo que nos conviene y nos hace falta en nuestras vidas. Él sabe lo que verdaderamente necesitamos en nuestras vidas. Y no era conveniente para él eso, y por eso fue arrojado a la tierra. Dice: tú quieres subir, pero no vas a subir, vas a bajar, vas a descender, vas a caer. Ay, santo. Dice: seré semejante al Altísimo. Él sabía, atención, él sabía en su sabiduría que no podía ser más que Dios. Por eso se conformaba en ser semejante. Dice: no puedo ser más que Dios, pero me conformo con ser semejante. Es que tanta hermosura, tanta belleza, tanto amor, tanta humildad, tanta santidad. Dice: quiero ser semejante. Pero él lo decía desde el orgullo, para vanagloriarse. Seré semejante al Altísimo. Y ese deseo no le fue concedido. Y fue lanzado del cielo a la tierra. Por eso hay algo en el que no tenía que ocurrir en Ezequías cuando había esa profecía y esa palabra. Era el orgullo. Porque era tiempo de reconocer a Isaías el estado en el cual él se encontraba. Y la palabra que le lanzó Isaías:
le hizo reflexionar y meditar. Ya no estoy viviendo como antes vivía. Necesito volver a Él. Si no me sana, que no me sane. Pero yo necesito volverme a Él. Por eso Él volvió a la cara de la pared, no para que Dios lo sanase. Él volvió cara a la pared con un corazón arrepentido y con lágrimas en sus ojos, pidiendo que se recordara que Él antes andaba viviendo en integridad. Antes, es en el tiempo pasado, que estaba viviendo ordenadamente, pero ahora no estaba viviendo. ¿Y sabes qué ocurrió? Ezequías estaba derramando lágrimas, estaba llorando abundantemente y lloró delante de la presencia de Dios. Y cuando él llora y derrama lágrimas delante de la presencia de Dios, Dios que ve las lágrimas. Por eso quiero decirte en esta noche de paso, Dios ve tus lágrimas. Tus lágrimas nunca serán en vano. Todas las lágrimas que derrames nunca serán en vano. Pero te estoy hablando de las lágrimas en intercesión. Esas lágrimas nunca serán en vano. Todas las lágrimas que tú derrames en tu habitación, todas las lágrimas que tú derrames en tu cuarto, por el motivo que sea, en intercesión con Dios, esas lágrimas no pasan de largo para Dios. Y esas lágrimas de Ezequías, Malena, Dios te bendiga, esas lágrimas de Ezequías no pasaron desapercibidas. Lloró abundantemente, Dios vio las lágrimas y hubo algo que cambió. El profeta que le estaba anunciando que iba a morir, que ordenaba su casa, ahora Dios le habla. Isaías escucha la voz de Dios. Le dice Isaías, dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, que yo le sano y que le añado 15 años más de vida. Isaías conocía la voz de Dios. Tenemos que saber discernir la voz de Dios. Una cosa, si Dios te habla, Dios no te va a hablar algo que no esté conforme a su palabra escrita, ni se va a salir de la revelación escrita en su palabra. Todo lo que nos pase, toda experiencia, una visión, un sueño, la voz de Dios en tu cuarto en la noche, si no está conforme a la palabra, no creas en ella. Porque dice la palabra que si un ángel del cielo os anunciara un evangelio diferente, dice, sea anatema. Pero Isaías conocía la voz de Dios, no era la primera vez que le había hablado. A lo mejor se sorprendió Isaías, pero si acabo de decirle un mensaje contrario, un mensaje diferente, ¿cómo que ahora cambio el mensaje? Pero como él conocía la voz de Dios, quiso transmitir el mensaje. Y fue donde Ezequías dice, el Señor me ha dicho que te sana, que te añade 15 años más de vida. Quiero decirte que a veces vemos las cosas perdidas sin solución, pero quiero decirte en esta noche que Él tiene la última palabra. Que la última palabra no la tiene la ciencia, Guadalupe, la última palabra no la tienen los médicos, la última palabra no la tiene el doctor, la última palabra no la tiene el cirujano, la última palabra no la tiene la religión, la última palabra la tiene Dios. Aleluya. Por eso, yo lo que quiero hablarte en este día, que lo que le aconteció a Ezequías es que despertó, se dio cuenta de su situación. Dios quiera que pueda levantarme en este tiempo como el profeta Isaías, aleluya, y que a través de mi mensaje mucha gente se dé cuenta de la situación en la que se encuentra y pueda reflexionar y diga,
antes andaba en integridad, antes vivía en santidad, antes vivía una vida limpia, antes vivía una vida recta, pero ahora, en el tiempo presente, ¿cómo es tu vida? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás realizando? Y yo no te vengo a condenar, yo te vengo a decir que si antes tú vivías una vida santa, si tú antes vivías una vida limpia, si tú antes vivías una vida en orden, que vuelvas a vivir en santidad delante de Dios. Que vuelvas a ordenar tu vida, que comiences a ordenar tu vida. Que comiences a construir tu vida, que levantes el altar que está derribado. Por eso el profeta Elías, dice la palabra de Dios, que cuando él reúne al pueblo y hay personas que están adorando a Baal, había una idolatría en el pueblo se había alejado, lo primero que hace Elías es edificar el altar que estaba derribado. Escúchame, en este tiempo hay altares que están derribados, pero en esta noche hay altares que se van a levantar de nuevo. Hoy en esta noche hay altares que se levantan de nuevo, hay altares que se vuelven a edificar, hay altares que se vuelven a levantar, aleluya. Nunca es tarde para trabajar en tu vida. Nunca es tarde para dejar que Dios trabaje en tu vida. No digas, es que tengo el altar derribado. Pues comienza a trabajar. Comienza. Deja que Dios trabaje. No está todo perdido. Pero puedes decir a lo mejor, David, he tenido muchos errores. Morena, Dios te bendiga. He tenido muchos fallos. He tenido muchos tropiezos, he cometido muchos errores en la vida. ¿Sabes? Te voy a decir, yo también he cometido muchos errores en mi vida. Pero aquí estoy, porque esto es un camino de perseverancia. Es un camino que a veces nos podemos tropezar, pero... y también podemos caer, pero no es un fracaso caer. ¿Sabes cuál es el fracaso? Quedarse caído. Por eso si has caído, si has tropezado, levántate de nuevo, sigue la carrera, sigue avanzando. Este es un camino de perseverancia. Esto no se trata de que uno corra más y llegue antes a la meta, no. Eso es un camino de perseverancia. Esta carrera es un maratón. Sabéis que cuando por la televisión, en los Juegos Olímpicos, hay una carrera que se llama el maratón. Eso no es una carrera para ver quién es el más rápido, sino es una carrera que dura mucho tiempo. Y hay que tener perseverancia para estar. Si tú ahora empiezas a correr en ese maratón y corres muy rápido, te vas a cansar antes. Y quiero decirte que el Evangelio es un maratón, donde tenemos que correr. Y a veces nos podemos caer, a veces nos podemos tropezar, pero nosotros no estamos cuando un hermano caiga en el maratón, porque en el maratón corremos todos. A un hermano puede caer, no estamos para decirle, mira, ha caído, ha caído, ha caído, no. Si podemos, lo levantamos, dice, venga, sigue corriendo. No estamos para decir, ha caído, mira, ha caído, mira lo que le ha pasado y que no, que nosotros estamos para seguir la carrera. Y si podemos levantar a alguien, lo vamos a levantar. Amén. Nosotros no siempre tenemos que decir y empezar a hablar y mira lo que le ocurrió, lo que le pasó, o le está bien. No. Nosotros estamos para levantar. Y escribía una frase en Facebook hace años que decía, los ungidos no se alegran de la caída
de los valientes. Nadie tiene que alegrarse de la caída de los valientes. Por eso David nunca se alegró cuando Jonatán y Saúl murieron en el campo de la batalla. ¿Sabes? Había uno que sí que se alegró y fue corriendo de David. Y le decía a Saúl, a David, oye que Saúl y Jonatán han muerto. Y dice, yo fui y lo maté. ¿Sabes? Hay gente, es fuerte lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Hay gente que en vez de ayudar a los heridos, los acaban de matar. Hay gente que en vez de ayudar a los heridos en el campo de batalla, los acaba de matar. Por eso aquel hombre, Saúl, estaba herido, estaba en un lugar, ¿sabes qué hizo? Lo acabó de matar. Y fue dando las noticias, ha caído Saúl, ha muerto Saúl. No lleves las noticias de las personas que han caído, no, levántalas. Y cuando vino aquel hombre con la noticia, mira que ha caído Saúl, tu enemigo David, el que te perseguía, mira, ahora puedes ocupar el trono, que yo no quiero el trono, que yo quiero el trono, que me lo dé Dios. Dios ya se encargará de darme el trono cuando sea oportuno. Yo no tengo que matar a nadie, yo no tengo que hacer daño a nadie para que Dios me dé el trono que Dios me ha prometido. Hay gente que empieza a dar codazos, empieza a empujar a la gente para ocupar los puestos y los cargos, que no. Que lo que Dios tiene que darte, Dios se encargará de dártelo. Se levante quien se levante. Quiera pararte quien quiera pararte, Dios te va a dar lo que Dios te ha prometido. Por eso hay una promesa que Dios le hace a David, lo ungen. Yolanda, Dios te bendiga. Se derrama el aceite de la unción sobre la cabeza de David. Y hay una promesa, tú vas a ser el rey de Israel. Pero eso tenía que llegar a un cumplimiento. No lo iba a pasar bien. Tenía que entrar en un proceso. Tenía que pasar muchas temporadas. ¿Sabes? Cuando te profeticen, a veces la profecía no se va a cumplir el año que viene, ni dentro de 2 años, ni dentro de 3. Tiene que haber un proceso sobre ti. Tiene que haber un trato de Dios sobre tu vida. Por eso yo no creo en ministerios que nacen de la noche a la mañana. Porque todo tiene una formación, todo tiene un proceso. Yo pasé mi proceso en Dios. Yo sentí el llamado al ministerio con 17 años de edad. Y hasta casi... Eso fue el año 2000 y hasta el año 2016, 2015 no se cumplió las profecías acerca de mi vida. Venían gitanos de obreros, me profetizaban que había un ministerio, había unas cosas que me acontecían. Aleluya. Lo primero que Dios tuvo que tratar en mi vida fue con la autoestima, porque a veces... No sé por qué, por las cosas que hemos vivido en la vida, Sarai y Rubén, a veces tenemos la autoestima baja. Tenemos que luchar también contra complejos que hay, por ejemplo, complejos a la hora de hablar. Eso es lo que yo tenía, baja autoestima, tenía mucha timidez a la hora de hablar, a la hora de subir al púlpito. Amén. Pero Dios fue tratando con mi vida. Y tuvo que atravesar muchas cosas que me dolieron mucho también. He tenido que pasar cosas que me han dolido mucho. Cosas que han hecho derramar muchas lágrimas de mis ojos. Pero ese es el proceso de Dios. Amén. Es el trato de Dios en mi vida. Por eso David, cuando fue llamado para rey, tuvo que pasar muchos procesos.
llegó, primero tenía que servir a sus hermanos, pero si era rey. Pero lo primero que le dice su padre, cuando es ungido como rey, dice: vete y llévale panes y quesos a tus hermanos. Lo primero que tenía que entender David era que tenía que estar bajo autoridad, porque él iba a ser una autoridad de Dios. Para poder estar y ejercer autoridad hay que estar bajo la autoridad. Amén. Por eso David, a pesar de ser ungido como rey, no te voy a dar el reino ahora, David. Primero tienes que aprender lo que es la autoridad. Tienes que aprender lo que es la obediencia. Por eso el padre le dice: ahora tú vas a ir a llevarles panes y quesos a tus hermanos. Tenía que aprender obediencia. Dice la palabra en Hebreos: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si Cristo tuvo que aprender la obediencia, ¿cómo que Cristo que tuvo que aprender la obediencia, David? Es que Jesús, él no tenía que obedecer. Él estaba en el cielo, tenía a los ángeles, tenía a los arcángeles, a los querubines, a los serafines, tenía un trono. Él no tenía que obedecer. Pero cuando vino a la tierra y nació de la Virgen María, gloria a Dios, y nació y se desarrolló, su vida fue en Nazaret, él tenía que obedecer no solamente a sus padres, sino también a las leyes terrenales, y tuvo que aprender la obediencia. Por eso una de las cosas que Dios le tenía que enseñar a David era la obediencia, porque él iba a ser rey, para que él tuviera y no fuera un hombre que fuera autoritario. Una cosa es la autoridad y otra cosa es ser autoritario. Amén. Por eso lo que tenía que aprender es obediencia número uno, que la aprendió a través de su padre, porque él cuidaba de las ovejas, y en ese trato Dios también lo estaba procesando, lo estaba tratando, y a través de ese cuidado que él estaba haciendo con las ovejas, ahí Dios le enseñó obediencia. Amén. Y luego, número dos, ¿qué es lo que iba a aprender ahora que iba a llevarle panes y quesos a sus hermanos? Se iba a encontrar con un Goliat, lo iba a derribar, y lo que tenía que aprender, número dos, en la vida de David, era estar bajo autoridad. Tenía que estar bajo autoridad de un Saúl que era celoso, un Saúl que era envidioso, pero él tenía que estar bajo autoridad. Saúl le decía: vete a un lugar, él tenía que ir a un lugar. Saúl le decía: vete con las tropas a otro lugar, y tenía que ir con las tropas a otro lugar. Saúl, a la raíz de vencer a Goliat, lo hizo capitán. Y ahora él, gloria a Dios, tenía que saber lo que era la primera responsabilidad en la vida de David. No solamente estaba bajo autoridad, la autoridad que era en ese momento Saúl, le delega para ser capitán, porque la autoridad también te puede delegar. Le delega para ser capitán, y al ser capitán, mis hermanos, pues empieza a aprender lo que es la responsabilidad. Ahí iba a aprender lo que es la responsabilidad, lo que era estar al frente de otras personas. Su primer cargo, por así decirlo, capitán del ejército de Israel, era algo importante ya. Pasó de ser pastor de ovejas, a raíz de vencer a Goliat, se convirtió en capitán del ejército de Israel. Y él lideraba en ese pequeño lugar a través del ejército, y está aprendiendo el liderazgo. El liderazgo se aprende ejerciéndolo. Estaba empezando a desarrollar el líder que había escondido entre David, que fue revelado por el profeta Samuel. Amén. Ese líder que estaba escondido fue revelado por el profeta Samuel. Pero ¿quién descubrió el líder que era David? ¿Quién lo descubrió? Eso fue Dios.
Pues por eso quiero decirte en esta noche que hay líderes escondidos que Dios los va a traer a la luz. Hay líderes que Dios va a tener que formar en este tiempo. Y hay líderes que Dios está formando en el silencio. Dios forma a sus líderes en el secreto. Aleluya. Dios forma a sus líderes en el secreto, pero si nadie los ve, no importa. No importa que nadie te vea. Lo que importa es que te está viendo Dios. Aleluya. Pero si nadie me conoce, con que te conozca Dios. Ay. Pero si nadie me ve, David, nadie me conoce, lo importante es que te conozca Dios. Porque si te conoce Dios, aunque no te conozcan en la tierra, en el cielo te van a conocer. Por eso hay gente que se conoce en la tierra, pero en el cielo no lo conocen. No sé si me estáis entendiendo. Hay gente que es conocida en la tierra, pero en el cielo no lo conocen. Por eso dice, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre hicimos muchos milagros, y Dios le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, son conocidos en la tierra, pero en el cielo no los conocen. Pero lo importante no es que te conozcan en la tierra, lo importante es que te conozcan en el cielo. Y por eso a David lo conocían en el cielo, y por eso lo señalaron para ser el futuro rey. Y ahora estamos hablando de que él está ejerciendo como capitán su primera responsabilidad. En el futuro gobierno que le esperaba para ser rey, él tenía que aprender, hemos hablado, número 1, obediencia, número 2, tenía que aprender a estar bajo autoridad. Dios no quiere rebeldes. No sé si estáis escuchando. Dios no quiere rebeldes. Dios no quiere rebeldía. Dios quiere que estemos bajo autoridad. Hay gente que anda rebelde. Hay gente que no anda bajo autoridad. Dios quiere que estemos bajo autoridad. Por eso David no hacía lo que le daba la gana. Estaba bajo la autoridad del rey Saúl. Por eso el rey Saúl lo nombró como capitán. Mira, no podemos autonombrarnos nosotros, no. Yo no puedo decir que soy evangelista si no lo soy, no. Yo no puedo decir que soy profeta cuando nadie me ha nombrado. Amén. David no se nombró solo. A David lo nombraron como capitán. Amén. No se puede autonombrar como apóstol. Necesitamos gente que ya ha estado bajo autoridad, que puedan nombrarnos, que ellos lo vean de parte de Dios y que vean esa formación que ya hay en inicio para podernos dar ese lugar para que nosotros podamos administrar. Saúl le dio lugar a David para que él pudiera administrar. ¿Qué administraba David? Administraba el ejército. Amén. No podemos administrar si no estamos bajo autoridad. Bueno, de aquí podríamos sacar un libro de lo que hay aquí y de lo que hemos hablado desde 1 de Samuel capítulo 17 hasta que David lo elige como rey. Podíamos sacar un libro de tantas cosas y tantas lecciones que podemos aprender en la vida de David. Hay muchas cosas que podemos aprender y de verdad que Dios es maravilloso. A mí lo que me agrada de Dios en esta historia, vemos que cuando Dios lo llama a David con 17 años, no le da el reinado a los 18, no le da el reinado a los 19, sino que ya cuando toma David ese reinado, ya tiene una cierta edad. Pasan bastante años para poder tomar ese reinado. Y lo vamos a ver. Amén, el reinado de David. Pero antes de tomar ese reinado, ¿qué hemos hablado? Número 1, tuvo que aprender obediencia. Número 2, estar bajo autoridad. Número 3, aprendió responsabilidad estando como capitán. Amén.
Alexandra Soriano, Dios te bendiga, pastor. Tenemos que ser responsables, amén. Tomar responsabilidad, ser responsables con nuestra oración, con el trabajo que estamos haciendo para Dios, amén. David se tomó en serio lo que Saúl le entregó y consiguió muchas victorias para él. Ahora vamos a seguir. Pasó muchos procesos David. Podríamos hablar que pasó muchos procesos. No me deja. Espera a ver. David pasó muchos procesos muy difíciles. Primeramente hubo una temporada que relativamente pues le fue bien como Saúl. Notemos que él estaba bajo una autoridad que no hacía todas las cosas correctamente, pero él estaba bajo la autoridad. Hay gente que piensa, como mi pastor no hace las cosas muy bien, como el obrero no hace las cosas muy bien, yo no puedo estar bajo la autoridad de él. Estamos equivocados. Amén. Porque Saúl no hacía las cosas muy correctamente, pero David seguía estando bajo autoridad. Y la autoridad en ese momento era Saúl. Amén. Y él no se podía sublevar a la autoridad. Él no se rebelaba contra la autoridad. Y lo que podemos aprender de la vida de David en esta noche, que no podemos rebelarnos contra la autoridad, que Dios está establecida, amén. No haga las cosas muy bien, amén. No podemos rebelarnos contra la autoridad establecida de Dios. Porque Dios ha establecido autoridades en las iglesias, amén. Bueno, Dios ha establecido 3 tipos de autoridades, amén. Número 1, en las iglesias los pastores como autoridad para dirigir la iglesia, y en la tierra están los políticos que gobiernan bajo la política. ¿Y cómo lo podemos decir esto y cómo lo apoyamos? Romanos capítulo 13, todas las autoridades de Dios por Dios han sido establecidas. Entonces Dios ha establecido a los gobiernos y los políticos, que a veces es verdad que no hacen las cosas correctamente, pero las autoridades están puestas por Dios y debemos someternos a ellas. Por eso Dios ha puesto a los pastores para que haya orden en las iglesias, y ha puesto también a los políticos para que haya, en los gobiernos, para que hayan orden en la tierra. Que ellos no actúen y no hagan las cosas bien, pues Dios les pedirán cuentas. Y luego los matrimonios, Dios, la tercera autoridad, los esposos en sus hogares. Por eso dice la palabra de Dios: las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Bueno, y también dice: el marido respete a su mujer, amén. Pero esas son las 3 autoridades establecidas, amén, que Dios ha puesto, amén. Pues David se sometió a la autoridad establecida, no se rebeló, pasó un largo proceso, que este sería muy largo, por eso lo he cortado. Tendríamos que hablar aquí muchísimo más cosas que aconteció en la vida de David. Y hemos hablado que aparentemente, gloria a Dios, todo le fue bien a David, ¿no? Pues que él era el capitán de Saúl, que nos hemos olvidado, porque esto no lo teníamos muy preparado. David, por vencer a Goliat, contrajo matrimonio. El rey Saúl prometió que al que venciera a Goliat no solamente lo iba a recompensar, sino que podía casarse con la princesa, con la hija de Saúl, que era una recompensa para aquel que venciera a Goliat. Entonces, como David venció a Goliat, pues pasó a ser yerno de Saúl. No era un suegro muy bueno,
tenía cambios de humor, era una persona inestable emocionalmente. ¿Y por qué era motivado esto? Porque había un espíritu que lo atormentaba, porque en repetidas ocasiones él no había obedecido las cosas, Dios la había desechado. Por eso Dios había elegido un nuevo rey, que era David. Pero el momento de David no había llegado. Quiero decirte en esta noche que todo en Dios, todo es en su momento, todo es en su tiempo. El mismo Jesús no apareció en la tierra hasta ser en el tiempo de Dios. Jesús de Nazaret, aleluya, no apareció en la tierra hasta ser el tiempo indicado por Dios. Por eso dice que en el tiempo de Dios Jesús apareció en la tierra, fue en el tiempo de Dios. ¿Y qué es el tiempo de Dios? El Kairos, amén. Nosotros estamos en el tiempo Cronos, pero también está el Kairos, es el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios, todo aquello que se ha prometido, Dios lo cumplirá en nuestras vidas. Amén. No es en el tiempo que nosotros queramos. Por eso Juan el Bautista, por mucho que quisiera actuar, él no podía actuar fuera del tiempo. Jesús de Nazaret, por mucho que quisiera actuar, él no podía actuar fuera del tiempo. Por eso él esperó a que fuera el tiempo de Dios para poder empezar, iniciar el ministerio. Qué difícil sería también para Jesús, ¿verdad? ¿No? Que él quisiera actuar, que viera enfermos y no pudiera poner sus manos para sanar porque él tenía que estar sujeto al Padre. Esto sería una buena lección para muchos jóvenes que quieren actuar antes del tiempo de Dios. Tenemos que estar en el tiempo, tenemos que estar en un proceso, tenemos que pasar procesos. Esto de predicar, de ser ministerio, no es de la noche a la mañana, tenemos que pasar un proceso. Esto sería bueno que estuvieran muchos conectados, muchos jóvenes, aleluya, para que pudieran escuchar. Esto no es solo predicar y ya está, no. Predicar puede predicar cualquier persona, amén. Esto se trata de que te dejes procesar, de que te dejes tratar. Y esto se trata de un llamado de Dios. No es porque te guste, es que Dios te llame para predicar su palabra. Amén. Gloria al Señor. Tenemos que dejar que sea Dios que nos ha llamado. Ahora, si es Dios que te ha llamado, ¿qué tengo que hacer? Esperar en el tiempo de Dios. Lo que podemos aprender también de la vida de David, ya os digo que para lo que estamos hablando de aquí podíamos escribir un libro, amén, porque podíamos ir capítulo por capítulo de tantas cosas de que podíamos hablar de David, pero hoy como estamos en este directo, aunque hay poca gente conectada, y creo que tenemos que dar la palabra en el momento que sea adecuado. A lo mejor esto lo quiero compartir mañana y a lo mejor no puedo. A lo mejor lo quiero compartir dentro de 15 días y no puedo. A lo mejor es el momento de dar todo lo que Dios en esta noche nos entrega. Amén. Entonces no se puede actuar fuera del tiempo de Dios. Por eso David, aunque quisiera él ser rey y pedir el reino, él no podía pedir el reino. ¿Por qué? Porque era en el tiempo de Dios que Dios se lo iba a entregar. Y aparentemente todo iba bien con Saúl, porque David ganaba batallas y le traía las batallas ganadas. Y claro, el reino iba avanzando. Me imagino que Saúl, como buen rey, quería que el reino avanzara. A quien no le gusta, siendo rey, siendo pastor, siendo líder, siendo candidato, siendo evangelista, que las cosas avancen y vayan a mejor. Todo el mundo quiere la mejoría. Me imagino que todo rey quiere la mejoría de su nación, el progreso de su nación, que el rey consiga sus victorias. Y nosotros, por ejemplo, que nos gusta el fútbol, nosotros queremos que nuestro equipo avance, que nuestro equipo gane, que nuestro equipo pueda ganar todos los partidos posibles. Por ejemplo, yo soy del Real Madrid
y que consiga todos los partidos posibles. Me imagino que el rey Saúl, como rey, pues estaba satisfecho con las victorias que David conseguía para él. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que Saúl, el problema que él tenía para mí, y lo que Dios me refleja, es que quería ser el centro de atención. Y eso es un problema, porque no siempre podemos ser el centro de atención, no. No siempre vamos a ser lo que vamos a estar predicando, no siempre vamos a ser lo que vamos a estar pastoreando, no siempre vamos a ser los que vamos a estar al frente de una zona, no. Hay a veces que Dios va a poner a otras personas al frente. No siempre vamos a ser los que a lo mejor seamos los líderes. Y a veces que hay personas que van a hacer las cosas mejor y tenemos que reconocer, amén, para no dar lugar a la envidia, tenemos que reconocer que hay gente que predica mejor, que hay gente que canta mejor, que hay gente que administra mejor, que hay gente que hace las cosas mejor, amén. Así no damos lugar a la envidia. Tenemos que reconocer que hay gente que predica mejor, que hay gente que hace las cosas mejor. Y eso es lo que le pasaba a Saúl. Y todo cambió desde que unas mujeres empezaron a entonar un cántico. Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Y esa etapa tan bonita de Saúl y David, yo me imagino, porque también lo dice la Biblia, David cenaba siempre con Saúl y con Jonatán. Había una buena relación, pero todo cambia a raíz de un cántico que cantan las doncellas. Todo iba bien, todo marchaba bien, había victoria en el reino, marchaba bien las cosas, había una buena relación entre Saúl y David, Jonatán y David, todo marchaba bien. Pero un cántico lo cambia todo. Un cántico que canta las doncellas. Por eso hay que tener cuidado con algunos cánticos, con algunas canciones. Ahí no dice que era una alabanza. Hay canciones que pueden estropear muchas cosas. Hay canciones que no vienen de parte de Dios. Hay canciones que en vez de traer unidad puede traer división. Hay canciones que en vez de traer armonía trae discordia. Hay canciones que en vez de traer paz trae contienda. Por eso tenemos que saber qué es lo que escucha el pueblo, qué es lo que estás escuchando cada día, qué es lo que dejas que llegue a tu oído. ¿Qué es lo que está escuchando? Hay canciones que me desagradan, os lo digo con todo el corazón. Hay canciones del mundo que dicen muchas cosas muy desagradables. Letras que están corrompidas, que te llevarías las manos a la cabeza. Y ¿sabes lo que pasa? Que mucha gente las canta, las dice, incluso las baila. Aquí en el TikTok, canciones corrompidas, con letras, con muchas palabras que a veces ni las puede escuchar ni el primer segundo. Por eso hay letras que pueden hacer mucho mal. Letras que pueden traer división. Letras que pueden traer desunión. Amén. Por eso aquellas mujeres entonaron un cántico que hizo que se despertara la envidia de Saúl. Saúl mató a sus miles, David a sus 10.000. En vez de dar la gloria a Dios, daban la gloria a David. Pero si las victorias no son por David, las victorias son por Dios. Por eso que los cánticos que se canten sean para glorificar a Dios, sean letras llenas de alabanzas a Dios,
sean letras llenas de la palabra de Dios. Y que no exalten al hombre, que exalten a Dios. Por eso el error de las doncellas es que exaltaron a David y menospreciaron a Saúl. Y siempre hay que reconocer a las personas que nos antecedieron. Amén. Las personas que antes estaban, las personas que abrieron camino, y lo que hicieron esas doncellas es menospreciar a Saúl. Saúl, es verdad que ahora estaba siendo desechado, que había hecho las cosas mal, pero Saúl en un tiempo también había hecho las cosas muy bien y había conseguido victorias para el pueblo. Y el cántico de las doncellas no era ese momento exaltar. Lo que hizo el cántico número 1, exaltar a David y menospreciar a Saúl. Y eso hizo que se despertara la envidia en el corazón de Saúl. Le sentó mal el cántico. Aleluya. Tenemos que buscar cánticos que nazcan desde las rodillas. Cánticos que salgan de las rodillas. Hay gente que para cantar se inspira en cantantes del mundo. Hay gente que para cantar se inspira en melodías del mundo. Melodías a veces y cánticos que nacen, aleluya, de una discusión, de unas malas palabras. ¿Cómo puedes cambiar tú algo que ha nacido desde unas malas palabras y ahora cambiarlas sin cambiar casi la melodía y trasladarlo para que sea una alabanza espiritual? ¿Os dais cuenta de lo que estoy hablando? Por ejemplo, imagínate, un cantante del mundo escribe una letra donde hay odio, donde hay violencia, donde habla de la muerte, de asesinatos, y ahora cojo yo y le cambio las palabras y apenas cambio la melodía. Algo que a este hombre le inspiró para hablar de matanza, de robos, asesinatos, de violencia, etcétera, cosas. Y ahora yo, como me gusta la melodía, cambio la letra y la hago una alabanza. ¿Tú crees que es correcto? ¿O tengo que buscar yo? ¿Qué pasa? Que perdemos la inspiración y queremos inspirarnos en canciones del mundo. Beriba Kandi. Como perdemos la inspiración, vamos a escuchar a este artista. Vamos a escuchar, por ejemplo, Luis Miguel. Vamos a escuchar a tal artista. Y vamos a copiar las músicas y vamos a cambiar la letra y vamos a hacer una alabanza. Incorrecto. Por eso fue incorrecto que aquellas mujeres entonaran ese cántico. Pues hay que tener cuidado con ese cántico. Hay un cántico que se canta, que no voy a nombrar. ¿Sabes cómo nació el cántico espiritual? ¿Sabes cómo salió la alabanza? Se inspiraron en una canción del mundo, una canción árabe, llena de sensualidad. Cambiaron la letra y la cantan, y es la misma melodía, la misma forma de cantar, solo cambia las letras. ¿Qué es lo que pasa? Se ha acabado la inspiración. No hay tonos para cantar, Dios no te da tonos, pues no cantes entonces. Si vas a imitar tonos del mundo, mejor que no cantes. Deja que Dios te dé ahora, Dios. Busca de rodillas y ya verás cómo Dios te va a dar tonos. Porque mira, hay muchas alabanzas que tenemos. ¿Sabes de dónde han nacido?
no han nacido escuchando a Alejandro Sanz, Luis Miguel, etcétera, etcétera. Han nacido desde las rodillas, desde la comunión con Dios. Amén. Así que, ¿quieres nuevas alabanzas que puedan bendecir al pueblo? Dobla tus rodillas delante de Dios, aleluya. Busca a Dios. Predicador que también quieres mensajes nuevos, ¿sabes cómo se consiguen? Doblando las rodillas y buscando la dirección de Dios. Amén. Mira lo que provocó un cántico. También decir que el corazón de Saúl estaba afectado. Por eso se despertó la envidia en el corazón de Saúl. Amén. Y desde ese día, Saúl, que tenía una lanza para defenderse, la lanza la utilizaba para lanzarse a David. David, que había compartido comidas con él, que tenía una amistad con él, que tenía un amor, que tenía un compañerismo, que era su propio yerno. Una alabanza le hizo pasar del amor al odio. Qué rápido cambiamos, hermanos. Cuando David era simplemente un capitán, que era un poco desconocido, aunque era conocido ya. Cuando empieza a crecer la popularidad de David, ya no le gusta a Saúl. ¿Sabes qué? En las iglesias también hay personas que son como Saúl, que mientras no avances en Dios, déjalo, no pasa nada. Pero a medida que empieces a avanzar en Dios, que empieces a hacerte un poco popular, enseguida se despierta la envidia, porque lo que hay en el corazón se manifiesta, sale a la luz. Amén. Y lo que despertó esa alabanza era la envidia escondida que estaba en Saúl. Un cántico le llevó del amor al odio. También hay que tener cuentas con los cánticos. Y desde enseguida lo perseguía David. Y le lanzó la lanza. Y David tiene que hablar con Jonatán. ¿Qué le pasa a tu padre? ¿Qué le ocurre? ¿Qué le he hecho yo a tu padre? Si yo estoy bajo autoridad, si yo me someto, si yo cumplo con las normas que él me tiene, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le sucede? ¿Qué le sucede? Porque que la desperta la envidia. Jonatán no lo sabía lo que le sucedía. Y dice, mira David, vas a hacer lo siguiente. Tú siempre te sientas a cenar con nosotros. En estos días no te vas a sentar a cenar y déjame descubrir a ver lo que hay en el corazón de mi padre. Si verdad mi padre tiene algo contra ti, yo te lo voy a declarar. Si mi padre tiene algo contra ti, yo te lo voy a declarar. Pero si no tiene nada, vuelves, te sientas y cenas, estate con nosotros. Pero Saúl había dicho una señal para indicársela a David. Ahora él se va. David no cena con Saúl. Y Saúl el primer día no pregunta por él. Pero ya pasan 2 días y David no se sienta a cenar. Le acababa de lanzar una lanza, 2 días sin sentarse a cenar. Y dice Saúl, ¿dónde está el hijo de Isaí que no ha venido ayer ni hoy a cenar? Aleluya. Mira, no lo quería, le caía mal, tenía envidia de David, pero falta 2 días David y lo extraña y lo echa de menos. Y saben, nosotros a veces no extrañamos a la gente que falta a las iglesias. Hay gente, hermanos, que a lo largo de estar en el Evangelio y las iglesias, hemos estado compartiendo por 6 meses,
por un año, por 2 años con una persona. Nos hemos sentado en el mismo lado. Y estas personas se han ausentado de las iglesias. Y sabes, nosotros no las echamos de menos. Sin en cambio Saúl, que era un envidioso, falta 2 días David y lo echa de menos. Quiero decirte que ojalá en este tiempo se despierte nuestra vida y podamos echar de menos a gente que se ha ausentado de las iglesias. Saúl lo echó de menos a David porque se ausentó, aleluya, por 2 días. Y entonces Jonatán habla con Saúl para ver lo que había en su corazón y le dice lo siguiente, y empieza a hablar con él. ¿Y sabes qué hace? Le empieza a hablar bien de David. Y Saúl se enfada y coge la lanza y se la lanza para su propio hijo. La lanza. Jonatán la evita y se libra así su vida. Y entonces entiende Jonatán que está resuelto Saúl en acabar con David. Tanto bien había hecho David y ahora él lo pagaba con mal. Hay gente que le haces mucho bien y ¿sabes cómo te lo pagan? Te lo pagan mal. David había hecho mucho bien en el pueblo, pero ahora Saúl le estaba pagando mal. Hay gente que no sabe valorar el trabajo que se hace en el pueblo. Hay gente que no sabe valorar las veces que se predica. Hay gente que no sabe valorar a los pastores que tiene. Los pastores que ha tenido, los pastores que les ha predicado, que les ha llevado su palabra, que cada día han ido al culto, han hecho los cultos, aleluya, por amor, han dejado sus casas, se han ido al culto para hacer un culto para su gloria. Y hay gente que no lo sabe valorar. Por eso Saúl no valoró el trabajo que había hecho David. Simplemente un cántico y te olvidas de mí. ¿Qué culpa tengo yo que las doncellas me canten? ¿Me quieres matar? Porque crece mi popularidad. Hay gente que no quiere que personas crezcan en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque ellos siempre quieren ser la voz cantante, quieren ser los protagonistas, y como no son los protagonistas, están dispuestos a matar, están dispuestos a parar, están dispuestos a paralizar a quien sea, con tal de ser ellos los protagonistas. Tienen un espíritu de Saúl, amén, más que un espíritu, perdón, la actitud de Saúl, aleluya. Hay gente en las iglesias que tiene la actitud de Saúl, amén. Y hay gente en las iglesias que tiene la actitud de David. Aunque le lancen lanzas, ellos no se rebelan contra la autoridad. Makenda la vasaya. Saúl lanzándole lanzas, pero David no cogía otra lanza y se la lanzaba, o cogía la espada y lo quería matar, porque entendía que Saúl era la autoridad establecida por Dios, y no nos podemos levantar en contra de la autoridad establecida por Dios. Mi alma te adora, Señor. No podemos levantarnos en contra de la autoridad establecida por Dios. No querramos dañar la autoridad establecida por Dios. No se cogió David, cogió la espada y se puso a pelear con Saúl. Aleluya. ¿Sabes qué hizo David? Para evitar que Saúl hiciera algo con él, hiciera daño, él huye. Y escúchame, a veces huir no es de cobardes, huir es de valientes, huir es de sabios. Por eso David quiso evitar, aleluya, algo que ocurriera entre Saúl y David, y huye, amén, huye al desierto. Se presenta Saúl en ese lugar, lo persigue Saúl por esos lugares.
Saúl, deja de perseguirme, que no te quiero hacer daño, que no quiero levantar la espada contra mí. Bendito los hombres de Dios que no tienen venganzas, que no se quieren vengar de personas que les quieren hacer daño, de personas que les quieren hacer mal. Estos tienen la actitud de David: aunque me quieras hacer mal, aunque me quieras hacer daño. Yo no soy un Saúl, yo soy un David. Y dentro de mi corazón, aunque tú me quieras hacer daño, yo jamás levantaré la espada de la venganza sobre ti. Yo nunca, aunque tú me quieras hacer daño, yo nunca te haré daño a ti. Ay, Padre, mi alma te alaba. Por eso Jesús de Nazaret, aleluya, le golpeaban, le pusieron la corona de espinas, le amorataron sus ojos, se levantaron en contra de ellos los envidiosos, los religiosos, para hacerles daño. Pero Jesús nunca levantó la espada, la venganza en su corazón. Nunca levantó venganza contra los religiosos, nunca levantó venganza contra Judas, sino al contrario, en la cruz del Calvario dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahora está David en ese lugar, en esa situación. Mi alma te alaba, Padre. Y él está escondido. Saúl viene con el ejército para perseguir, para matar a David. Estaba ciego para matar a David. Pero, ¿sabes? Hay gente que quiere paralizar los propósitos. Hay personas que quieren paralizar los propósitos que Dios ha puesto. Pero los propósitos de Dios no hay nadie que los pueda finalizar, no hay nadie que los pueda paralizar, aunque se levanten personas como Saúl intentando detener el propósito, paralizando el propósito. No se puede paralizar el propósito que Dios nos ha entregado. Aleluya. Y lo quiere matar, le quiere quitar la vida, va con el ejército. ¿Y sabes qué ocurre? Pasa la noche y Dios manda un profundo sueño sobre todo el ejército. Se quedan todos dormidos, incluso Saúl. Ahora David tiene la oportunidad de matar a Saúl, de quitarle la vida, por perseguirlo por todo. Y se va donde él, tiene una espada y puede levantarle y cortarle la cabeza a Saúl, pero no lo hace. ¿Sabes qué hace David? Le corta un trozo de túnica de Saúl y se la lleva. Y ahora se la lleva David. Y sabes, le cortó un trozo de túnica y le sentó mal. Aleluya. Hay personas, hermanos, que cualquier cosita que hagan les sientan mal, porque son personas que viven cerca de la presencia de Dios. Y hay gente que hace tantas cosas y no se sienten mal. David no hizo nada, no lo mató, no le golpeó con la espada, solo cortó un cacho de túnica, pero al cortar un cacho de túnica se sintió mal. Y ahora se despiertan por la mañana y David enseña la túnica, aleluya, a Saúl, la túnica que le había cortado con la espada. Ojalá Dios venga con su espada y venga cortando la túnica del orgullo que hay en nuestras vidas, venga cortando la túnica de la envidia, venga cortando la túnica, aleluya, que meta al Señor su espada. Porque cuando el Señor mete su espada, no es para dañarnos, no es para matarnos, es para cortar la envidia, es para cortar el orgullo, es para cortar la maldad que a veces se levanta en nuestras vidas, el orgullo que a veces se levanta en mi vida, cortarlo con la palabra de Dios. David corta con la espada, aleluya. Hay cosas que Dios quiere cortar en ti, aleluya. Le corta y se siente mal David, se lo muestra a Saúl. Dice: mi señor, el rey, ¿qué han hecho los soldados que no han protegido a mi señor el rey? Y ¿sabes qué hace Saúl? Saúl llora.
Dice, hijo mío David, ¿sabes por qué llora? Porque tiene la oportunidad de quitarle la vida y no le quita la vida. Yere Bekenda. Escúchame, hay personas que te hacen daño, hay personas que te han hecho mal en el pasado y vas a tener la oportunidad de estar frente a ellos y los vas a ver derrotados. Aquellas personas que se levantan contra ti, aquellas personas que sin motivo aparente se levantan contra ti, te quieren dañar, te persiguen, vas a tener la oportunidad de vengarte de ellos. Porque cuando esas personas te desean el mal, te desean ver por los suelos, te desean cosas malas para ti, ¿sabes? Ellos se van a encontrar en esa situación. Por eso David tiene la oportunidad de matar a Saúl, pero no lo mata. Dios se encargaría de Saúl en el tiempo futuro. Por eso no levantemos la espada de la venganza en contra de nadie. No levantemos la espada de la venganza en contra de nadie, porque dice la palabra, mía es la venganza, yo pagaré. Aleluya. La venganza no la podemos tomar en nuestras manos. La venganza es de parte de Dios. Dios se encargará de aquellas personas que nos persiguen, de aquellas personas que nos murmuran, de aquellas personas que nos critican, de aquellas personas que no quieren que nos levantemos, de aquellas personas que no quieren que se cumpla el propósito. Hay que tener cuidado con levantarse con una persona que sea un propósito de Dios. Amén, hay que tener cuidado con levantarse contra un hijo de Dios, contra una hija de Dios, contra un siervo de Dios, contra una sierva de Dios. David era un siervo de Dios, David era un ungido y Saúl se estaba levantando en contra de él. David no quería hacerle daño y sabes, por no hacerle daño sale del desierto y ahora se mete en una cueva. La cueva de Adulán, aleluya. A veces Dios nos mete en esas cuevas, pero ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Vamos a proseguir? ¿Vamos a avanzar? ¿O nos vamos a entrar en el desánimo? Si Dios te mete en una cueva, en la cueva de Adulán, ¿cómo vamos a estar? ¿Vamos a estar desanimados? ¿Vamos a estar desalentados? Sabes, cuando estés en una situación, lo que tenemos que hacer es vislumbrar el futuro que tenemos por delante. No pierdas nunca la esperanza. Aunque te encuentres en las peores de las situaciones, aunque te encuentres en las peores de las circunstancias, nunca pierdas la esperanza. Como Job se deshizo la piel se le ennegreció y discúlpenme, dice la palabra, que le criaron gusanos en su cuerpo. Perdió a 10 hijos perdió Job. Pero lo que nunca perder es la esperanza en Dios. Dice, yo sé que mi Redentor, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque desecha esta mi piel, se puede destruir la piel, se puede hacer polvo la piel, pero yo sé que un día mis ojos verán a Dios cara a cara. Yema Kenda la vasaya. Que mi piel se puede deshacer, se puede convertir en átomo. Pero yo sé que mi Redentor vive y que un día mis ojos lo verán. Eso es lo que dijo, aleluya, Job, con su piel deshecha. Es más fácil, hermanos, es muy fácil decirlo, yo puedo decirlo, pero Dios me guarde por muchos años, lo podría decir con una gran enfermedad. Job tuvo la capacidad de decirlo, con una enfermedad muy grande, con 10 hijos que habían muerto, que habían fallecido.
sin bienes, sin riquezas, con pobreza. Pero él, la fe dejó, no descansaba en las riquezas, no descansaba en la salud, descansaba en Dios. Por eso le pudieron arrebatar la salud, le pudieron arrebatar los hijos, pero no le pudieron arrebatar la fe. Que nadie te arrebate la fe, que nunca pierdas la esperanza en Dios. Por eso David ahora está en la cueva de Adulán. Aleluya. Pero David no es como Elías. Elías él mismo se mete en una cueva para dejarse morir. Pero David se mete en la cueva para seguir viviendo. Es distinto. Elías se mete en la cueva porque huye de Jezabel, que lo quiere matar, que le quiere cortar la cabeza, y se mete en una depresión, en una profunda depresión, y tan grande es la depresión que se quiere morir. Basta ya, Jehová, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. El Señor reprenda la depresión en esta noche. Yo reprendo la depresión en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Pero hay dos actitudes distintas. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Te vas a dejar llevar por la depresión o vas a decir, yo tengo esperanza? Yo sé que no siempre va a ser así mi situación. Yo sé que no siempre voy a estar viviendo en esta manera. Yo sé que mis días van a ser distintos. Yo sé que mi vida va a ser diferente. Yo sé que mi historia no ha acabado. Yo sé que mi historia no ha terminado. Yo sé que aún cuento por Dios. Yo sé que tengo que hacer mucho en la obra de Dios. Aleluya. Elías pensaba que había terminado todo, que había finalizado todo, que ya se había acabado la obra de Dios, pero viene un ángel para fortalecerle y le dice, como yo voy a beber ahora, come y bebe, que el largo camino te resta. Y bebe Elías. Le trae Dios una agua, una vasija de agua y un trozo de pan. Yolanda, esto es manzanilla. Le trae, aleluya, una vasija de agua y un trozo y una torta. Y con aquella torta que le trae un ángel, hasta en el cielo hay personas que saben traer a la existencia cosas que no te imaginas. ¿Te imaginas a lo que pudieras saber aquella torta? ¿Te podías imaginar, hermanos? Mira, hay un restaurante en el mundo, no sé si lo conocéis, que ahora ha cerrado sus puertas. Este restaurante lo tenía un español. Me parece que se llamaba El Bulli, ¿de acuerdo? Para poder ir a ese restaurante tenías que coger cita, no sé si era, por ejemplo, si tú querías ir ahora, tenías que reservar cita para el año 2025, es decir, con 2 años de antelación de tanta gente que quería ir a ese restaurante. Ese restaurante pues hacía investigaciones y hacía comidas, vamos, yo no he ido. No he tenido la oportunidad de ir, pero lo he escuchado, ¿vale? Lo he escuchado que hacían unos alimentos, vamos, fuera de este mundo. ¿Te puedes imaginar la torta que comió Elías? ¿Qué ingredientes tendría? La vasalla. ¿Qué ingredientes tendría esa torta que estaba comiendo Elías? Hermanos y hermanas, que le fortalece de tal forma que camina 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Yo he comido hoy una tortilla que mi madre me ha preparado, pero yo creo que mañana voy a tener otra vez hambre. Pero ¿qué tendría esa torta que hace Dios, que camina 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios?
Asombroso, ¿verdad? Es que hay cosas en la palabra increíbles. Un ángel le trae una torta, se fortalece. Y en la cueva de Adulán, David estaba. Y en vez de ser algo en el que él se sienta débil, el que se sienta deprimido, que se sienta mal, ahí es el lugar en donde él se fortalece. ¿En qué gente se podía apoyar? ¿En qué gente se podía él refugiar? Mira, la cueva de Adulán, deprimidos, amargados, personas tristes, personas endeudadas, pero todo cambió. David vivió en la cueva de Adulán durante 9 meses. 9 meses en la cueva de Adulán. Pero ¿sabes qué? Ahí se estaba formando un rey, en la cueva de Adulán. En la cueva de Adulán se estaba formando un rey. Vamos a ir terminando en un ratito. En la cueva de Adulán se estaba formando un rey. Escúchame, hay lugares que piensas que a lo mejor no sirven. Ahí Dios te está formando, ahí Dios te está procesando, ahí Dios te está tratando. Hay lugares que dices, esto no me sirve. Hay escuelas en Dios, amén. A veces las escuelas en Dios no es que estés rodeado de grandes predicadores y que ahí te enseñen y te digan y te hablen. No, no, no. Hay escuelas en Dios como la escuela que pasó David ahí con las ovejas. Ahora tenía que pasar una escuela en Adulán, en un lugar que no le agradaba, en un lugar que no era bonito, en un lugar que no era maravilloso. Es que hay a veces que Dios nos tiene que llevar a lugares que no nos gustan, lugares que no nos agradan, lugares que no son maravillosos, pero ahí estamos en el trato de Dios, ahí estamos en el proceso de Dios. Amén. Y vamos a ahora saltarnos muchos capítulos, porque si no, estaríamos aquí hasta las 2 de la mañana. Y vamos a hablar cuando David lo ungen como rey. Aleluya. Miren, dice segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 3. Al final David venció y los ancianos de Israel, los del norte, fueron a Hebrón. David estuvo un tiempo con el ejército de Hebrón. David hizo con ellos un pacto en Hebrón ante el Señor y ellos ungieron a David como rey de Israel. Amén. Al final le ungieron como rey de Israel. Pero habéis visto, amén, todas las cosas que pasó David. Amén. Después de esto, que hemos saltado muchas cosas de la vida de David, después de esto de la cueva de Adulán, hay un tiempo que él lo ungen como rey en Hebrón. Eso era como un anticipo del futuro que él iba a tener como rey de Israel. Amén. Y creo que tenemos que ser fieles en lo que Dios nos ha puesto, en los cargos que Dios nos ha dado. No hay cargos que no sean importantes, no, porque primeramente David, salió de la casa de su padre, fue pastor de ovejas, venció a Goliat, se convirtió en capitán del ejército de Israel. Luego de eso se escapó al desierto, vivió en la cueva de Adulán, y en la cueva de Adulán consiguió un ejército de 300 personas. Luego más adelante, si vamos capítulos más adelante, fue rey en Hebrón. Y luego después de más años fue rey en Israel. Y esto, lo que hemos hablado, todo el proceso, desde los 17 años hasta que consigues ser rey de Israel. Amén. De verdad que pasaron muchísimos años. Hay promesas, y quiero decir, ir terminando ya. Hay promesas que no se van a cumplir de la noche a la mañana. Hay profecías que no se pueden cumplir de la noche a la mañana. Porque
Yo, por ejemplo, he tenido profecías que me han hablado y yo pensaba que a lo mejor sería para el año que viene. No, hay profecías que no son para el año que viene. Pero yo escribí hace poco en Facebook, bueno, hace poco, hace 2 años, me salían recuerdos, que hay profecías que Dios no se ha olvidado de ellas. A lo mejor hubo momentos en la vida de David que pensó, pero a lo mejor aquello del profeta Samuel no es verdad, no es cierto. ¿Por qué tengo que pasar tantas dificultades, tantas situaciones? Pero ahí vemos que sí, que fue verdaderamente que Dios lo llamó, que Dios lo escogió y finalmente lo ungen como rey de Israel. Aleluya. Ahora David estaba preparado porque había soportado todo el proceso. Amén. Y había alcanzado la madurez suficiente para poder reinar. Para poder también estar en el liderazgo, tenemos que alcanzar la madurez, tenemos que aprender en el proceso, soportar los procesos, no perder la fe y saber que lo que Dios nos llamó, Él lo cumplirá en nuestras vidas. El mismo David dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Así que Dios os bendiga. Gracias por estar ahí. No quiero hablar más ya, porque llevamos casi 2 horas o así. Ya mañana, si Dios lo permite, estaremos de nuevo. Que Dios os bendiga y buenas noches. Gracias a todos que habéis estado allí apoyando. De verdad que he disfrutado predicando la palabra de Dios. Y de esto podíamos hablar más. Incluso de esto, si vas paso a paso, lentamente, incluso se podía escribir un libro precioso. Amén. Podíamos titularlo de este libro, incluso podíamos hacer un libro, si Dios nos ayudara, claro, poquito a poco. El proceso para ser un rey, o el proceso de formación de un líder. Podíamos titular esto que hemos hablado. El proceso de formación de un líder. Amén. Y el proceso de formación de un líder no es fácil, tiene que pasar por procesos, tiene que pasar por personas que lo van a perseguir, personas que le van a criticar, personas que no van a creer en el llamado, personas que se van a oponer como Saúl. Amén. Así que Dios os bendiga y buenas noches a todos.